Muy buenos días, qué gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. Tras una jornada realmente muy extensa, ayer una fiesta de la democracia, como se suele decir, pero qué bien que se viva así en nuestro país. 20 grados es la temperatura en estos momentos en Capital y saludamos a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta, 6.1, por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a arrancar con el pronóstico del tiempo. ¿Qué nos dice meteorología para hoy? Unas jornadas realmente primaverales y disfrutables. La máxima de hoy va a ser de 26 grados, el cielo va a estar algo nuboso con periodos de claro, una jornada similar a la de la jornada de ayer. Mañana martes también prácticamente copiado a lo que va a ser hoy. En realidad va a ser una semana bastante agradable, 3 y 26 grados, las temperaturas extremas para el área metropolitana, el cielo estará claro y algo nuboso. Y el miércoles 30, ya cerrando prácticamente octubre, también 2 y 25 grados, un poquito más templadas las temperaturas, pero sin perspectiva de lluvias y el cielo estará claro y algo nuboso. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, mucho de lo que pasó ayer vamos a estar compartiendo, por ejemplo, ya con el 99% de los votos escrutados. La Corte Electoral ha dado sus últimos números. El Frente Amplio obtuvo 43,9% de los votos, mientras que 26,8% votó el Partido Nacional, 16% el Partido Colorado, 2,69% Identidad Soberana de Gustavo Zalle, algunos de los datos que vamos a poder estar adelantando con los votos oficiales escrutados. También confirmando que las fórmulas Orsi, Cose, Delgado, Ripoll se van a medir en un balotaje el próximo 24 de noviembre para definir quién ocupará la presidencia de la República. Orsi habló de la historia, llamó a la unidad, mientras que Delgado dijo que la gente confirmó su apoyo a la coalición de gobierno. Vamos a hacer un repaso también de sus discursos, de los discursos que dieron ayer al cerrar la jornada. También hay novedades con respecto a los plebiscitos, a las iniciativas plebiscitarias que ayer, concomitantemente con las elecciones, estaban en consideración de la ciudadanía. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que el movimiento social va a persistir por la lucha de la seguridad social, que se concrete como un derecho humano fundamental, universal, intergeneracional, sin fines de lucro. Del ámbito internacional destacamos, bueno, antes vamos a decir que también no salieron ninguno de los dos plebiscitos, pero del ámbito internacional el expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusó al gobierno de Luis Arce de buscar eliminarlo con un ataque armado supuestamente planificado con 2 ministros para eliminar al movimiento al socialismo, el MAS, que lidera Evo Morales. Y en la entrevista de la primera edición vamos a estar recibiendo a la politóloga Alejandra González de la Usina de Percepción Ciudadana para que nos haga esta primera mirada, este primer análisis, ya conocidos los datos de la Corte Electoral de, bueno, lo que votó cada partido y sobre todo cómo podría quedar conformado el Parlamento Nacional y, bueno, una mirada también sobre el resultado de la no aprobación de los plebiscitos. Esto será 8:30 con Alejandra González aquí en Estudios de TV Ciudad. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad para ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos de todos modos que Gurí entre Macachines y 21 de septiembre va a estar cortado hasta las 6 de la tarde por trabajos de hormigonado. Camino Ariel entre Bel y Bedia, el corte, bueno, va a ser bien cortito, hasta las 8:30 de la mañana, o sea que, bueno, ya se va a poder circular, quedará liberado a la circulación. Rizal entre Nicolás Piallo y General Rivera hasta las 3 de la tarde por trabajos de poda y Libertad entre 21 de septiembre y Obligado, el corte será hasta las 5 de la tarde. Una jornada larga, la de este domingo, que culminó en la madrugada. La Corte Electoral ya dio el anuncio con el 99% de los votos escrutados de las elecciones del domingo y el 43,94% de los votos, es decir, de los 2.727.000 ciudadanos habilitados,
votaron por el Frente Amplio. 26,8% votó por el Partido Nacional, 16% votó por el Partido Colorado y 2,69% por Identidad Soberana de Gustavo Salle. 2,45% le dieron a Cabildo Abierto y 1,71% para el Partido Independiente. Con estos resultados, las fórmulas Orsi-Cose del Frente Amplio y Delgado-Ripoll del Partido Nacional pasaron a la segunda vuelta en un balotaje que será el domingo 24 de noviembre. Con estos resultados y en base a la asignación representativa por lema, el Frente Amplio obtendría 16 de los 30 senadores, mientras que en diputados la Fuerza de Izquierda habría obtenido 46 de los 99 representantes nacionales, con 4 bancas que todavía están en disputa. Además, se votaron, como decíamos, 2 plebiscitos, uno sobre el sistema de la seguridad social y otro sobre habilitar allanamientos nocturnos, que no alcanzaron la aprobación, con un 38,81% para la papeleta blanca de seguridad social y 39,35% para la papeleta amarilla de los allanamientos nocturnos. Ninguno de los dos obtuvo el 50% necesario para su aprobación. Y tras conocerse el resultado primario, el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, ante miles de personas hizo un discurso y un llamado a redoblar la campaña. Celebró que su partido es el que más ha crecido en la elección del domingo. Uruguay hoy vuelve a ser noticia por su cultura cívica. Nuestro Frente Amplio en este concierto de partidos es nuevamente el partido más votado del Uruguay. Somos el partido que más creció en esta elección. Una campaña por momentos se hace larga y muchos quizás se cansen o nos cansemos de recorrer y andar. Pero vale la pena, compañeras y compañeros. Vale la pena, uruguayos. Vamos en estos 27 días por ese último esfuerzo, con más ganas que nunca, más de pie que nunca, compañeras y compañeros. Desde Orsi habló la compañera de fórmula, candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Carolina Cose, quien dijo que se confirmó que hace más de un cuarto de siglo que el Frente Amplio es la fuerza más votada e hizo un llamado a la unidad festejando la democracia. Porque hoy las y los uruguayos volvimos a construir una jornada maravillosa. Volvimos, hoy volvimos. Porque hoy, en esta jornada maravillosa en la que flamearon banderas y con ellas nuestras esperanzas y nuestras convicciones, hoy volvieron a ganar los pilares que sostienen nuestra patria y que hacen grande a nuestro país. Porque el resultado de una elección excede el resultado partidario. Conocidos los resultados, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, se dirigió caminando hacia la Plaza Varela, donde se dirigió a los militantes de los socios de la coalición, en un estrado donde estuvo acompañado por el resto de los candidatos de la coalición de gobierno. La coalición es el proyecto político más votado del país, dijo Delgado, mientras recordó que la gente ratificó el rumbo de esta coalición de gobierno y hace rato que le dio a la coalición la mayoría y la responsabilidad de seguir gobernando a Uruguay. Acá tenemos el Uruguay y acá tenemos el futuro. Esta es la cuarta vez que la gente se expresa
y la coalición es el proyecto político más votado en el país. En octubre del 2019, en noviembre del 2019, en la LUC, que la gente se expresó y ratificó el rumbo de esta coalición de gobierno. Y hace un rato que nuevamente la gente le dio a esta coalición la mayoría y la responsabilidad de seguir gobernando el Uruguay, Y en ese acto estaba la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que dijo que se siente el espíritu de empezar a trabajar para noviembre y anunció que este lunes comienza el trabajo de los técnicos de los partidos de la coalición. Acá no se trata de ya sentirse vencedores, se trata de desde mañana mismo empezar la coalición de gobierno a trabajar, mostrando nuestro programa en común. Ya sabemos que mañana van a estar convocados los técnicos de todos los partidos de la coalición, así que ustedes entenderán que lo que sí se siente es el espíritu de ya arrancar para trabajar hacia noviembre, con la esperanza, con la fortaleza que esta coalición de gobierno ha conseguido en esta elección. Y desde el Partido Colorado, pese a que las encuestas que manejaba el candidato de esa colectividad política no alcanzó para ingresar al balotaje y tuvo 2 puntos más que lo logrado por Ernesto Talvi en la elección de 2019. De todas maneras, Ojeda se mostró conforme con el desempeño, con los votos obtenidos y dijo que la coalición no alcanzará el gobierno si no contempla a su partido. Ha cambiado la correlación de fuerzas dentro de la coalición. Hoy no solamente somos un socio importante de varios, hoy somos el cogobierno del Uruguay que se viene. Y creo de verdad que también le dimos una buena lección a la política y al Uruguay. Venimos hablando de nueva política hace tiempo y hoy la consolidamos con el partido que ha tenido el mayor crecimiento de la elección pasada a esta, que consolida el mejor desempeño comparativo y un partido que se proyecta hacia un futuro muy promisorio y sobre todo con una responsabilidad enorme de cara al mes de noviembre. Pónganse el overol porque no se gana el gobierno sin nosotros. Y una de las sorpresas de la jornada fue Identidad Soberana, el partido liderado por Gustavo Salle, que desplazó al Partido Independiente y a Cabildo Abierto y logró el posicionarse como cuarto partido más votado. En este caso, luego de los 3 grandes partidos, con lo que habría llegado a 2 diputados. Estamos festejando un gran triunfo. Aparentemente por este... Por favor, silencio un poquito que estamos en el... estamos con 2.5, estamos con 2 diputados. Para un partido con estas características, partido que se opone a la oligarquía internacional, que se opone a las grandes corporaciones internacionales, que hizo una campaña electoral caracterizada por un ninguneo de la prensa. Fuimos expulsados de un canal después de una provocación. El diario El País llamó a conjuntar fuerzas, tanto de multicolores como de Frente Amplio, para oponerse a Identidad Soberana, porque sabe las características que tiene Identidad Soberana. Por eso esto es un festejo merecido, pero el gran festejo está con el sayazo, que es ese 0,5% que nos falta para llegar a senador. Tenemos aquí en el pecho las ganas, la energía y la fuerza para gritar Salle senador. Y Salle senador significa el pueblo uruguayo en el poder legislativo. Por su parte, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, asumió la responsabilidad en primera persona del magro resultado que obtuvo la colectividad. En su autocrítica enumeró una serie de errores a la interna de su partido, pero también intentó justificarse diciendo que pagaron el costo de oposiciones de crítica firme al gobierno de coalición. Decía Napoleón que las victorias tienen 1000 padres,
pero que las derrotas son huérfanas. En este caso, la magra votación de Cabildo Abierto no es huérfana. Yo soy el principal responsable de la magra votación. Soy el responsable en la medida de que soy el principal referente de Cabildo Abierto. Sin lugar a dudas, he cometido errores políticos, errores personales, que han llevado a este descenso de la votación en 5 años. Sin lugar a dudas, no supe evitar o minimizar una división interna basada en muchos cuestionamientos a mi liderazgo que aparecieron en los últimos tiempos. Soy responsable de eso sin lugar a dudas. Soy responsable también de la franqueza y la dureza con la que muchas veces hemos presentado nuestros planteos, nuestra visión, incluso llegando a criticar acciones gubernativas que entendíamos eran equivocadas. De la usina de Percepción Ciudadana dijo que más allá de las variaciones puntuales, las proyecciones que había hecho en la previa, la usina se cumplieron en la noche de ayer. Es en relación a la estabilidad que estamos viendo en este resultado en relación a lo que veíamos antes. Si bien hay algunas variaciones en función bueno, de que había algunas expectativas en torno a porcentajes que podían ser un poco mayores o un poco menores, pero a nivel cualitativo, digamos, de cuál era el resultado que se esperaba en función de las proyecciones que teníamos, es un escenario que ocurrió, exactamente. Tenemos una estructura de partidos que es la que estábamos viendo, con un partido que claramente está liderando, el Frente Amplio, con el Partido Nacional que lidera, digamos, dentro de los partidos de la coalición, y con un partido que logra mayoría a nivel del Senado, ¿no? Con los datos que tenemos hasta ahora, que era un poco lo que estábamos proyectando, ¿no? Que era el escenario posible. Si bien, obviamente, tenemos que esperar los resultados a Cámara de Representantes, de todas formas se cumplió, digamos, el escenario más probable que estábamos viendo desde hacía varias mediciones, ¿no? O sea que, bueno, en ese sentido creo que no tuvimos grandes sorpresas. Y el expresidente de la República, José Mujica, dijo que hay que defender la democracia y que no es perfecta, pero es el mejor sistema que se ha inventado la sociedad. El exmandatario rechazó que a los jóvenes no les interese la política y dijo que el problema son las personas adultas que no logran propuestas que los enamoren. Creo que institucionalmente la democracia, por las complejidades de la sociedad moderna, van a tener cambios sustantivos, incluso desde el punto de vista institucional. ¿Por qué? Es imposible un parlamento que represente todas las cosas que hay en una sociedad. Por ejemplo, el futuro yo lo veo que va a haber varios mini gobiernos, gobierno de la industria, un gobierno de la ciencia. ¿Por qué? Porque es imposible resumir en 80, 100 tipos la diversidad de conocimiento que va imponiendo la tecnología. Si la democracia no cambia institucionalmente, va a estar enferma. ¿Por qué? Un parlamento no puede resumir las... Nos pasó perfectamente cuando vino el COVID. Los tipos que sabían era la comisión aquella. Los del gobierno estaban como perros en cancha de bocha. Tenemos que apuntalar a la democracia. No porque sea perfecta, porque hasta ahora los humanos no hemos inventado nada mejor. Yo creo en los jóvenes. Eso de que no le interesa la política es relativo. Es relativo. Después, al tranquear un poco, les va a interesar. Y además, si los jóvenes no se prenden, estamos fritos. Si no se prenden, es porque no los enamoramos. Es porque damos asco. Si hay propuestas que los enamoren, los gurises van a estar. El expresidente también se refirió a la relación que Uruguay debe mantener con otros países. Y con los vecinos hay que tratar de llevarse lo mejor que se pueda.
¿Y ahora cómo se está llevando? Con bastante filo. Con Alberto Fernández, ¿lo dejó repegado al Frente Amplio acá en Uruguay? Es decir, porque terminó siendo tan malo el gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Es difícil que en Argentina haya un gobierno bueno. No, pero este fue de terror. Sí, y el que hay ahora. Oh, Pero el que hay ahora, por lo menos, está prometiendo ordenar las cosas. sí, pero si vos fueras pobre, me ibas a contar cómo la ¿Y está antes no pasando. estaban pobres también? Sí, mucho menos. ¿Cómo definiría el gobierno de Milei? Por ahora está acentuando la pobreza. Mañana capaz que reacciona. Pero por ahora hay más pobres que antes. Y la candidata vicepresidenta del Frente Amplio también se refirió al voto en el exterior y a los casi 500.000 uruguayos que viven fuera de fronteras y cómo no es que tienen acceso al derecho al voto. Con respecto a la diáspora, en nuestra diáspora hay tanta gente que quiere cooperar. Sabe que como ministra me tocó a veces tener la responsabilidad de postular gente para organismos internacionales, por ejemplo, vinculados a la energía, vinculados a distintas ramas de la industria, y siempre uno trata de postular a algún uruguayo, porque tener a un uruguayo o una uruguaya en un organismo internacional, cumpliendo con su responsabilidad, siempre el Uruguay tira, ¿no? Entonces nosotros tenemos tantos uruguayos fuera de la patria que quieren ayudar. Pero bueno, eso es algo de las tantas cosas que tendremos que hablar. Antes tenemos que resolver nuestras urgencias acá, todos los temas de los que hemos hablado, seguridad, trabajo, salud, educación. Va a haber que conversar y que trabajar mucho, sobre todo trabajar mucho. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar profundizando en algunos de los datos que ya cerrado el escrutinio primario vamos a tener sobre el desempeño de los partidos y de los plebiscitos, y tenemos más información para compartir con ustedes. No se vayan. Y seguimos con 20 grados de temperatura en este segundo bloque. Nos vamos a exteriores porque hay novedades de la mano de Juliana Perdomo, que está hablando con el ministro de la Corte Electoral. Juliana, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, Pilar, muy buenos días para todos. Vinimos al encuentro del ministro José Ignacio Corseñac para hacer un balance de lo que fue esta jornada eleccionaria con muy pocas horas de sueño. Muchas gracias por recibirnos en esta mañana. Bueno, ¿qué balance se hace y cuándo se espera la proyección de los datos finales? Bueno, ustedes saben que ya en la página de la Corte se puede consultar el resultado del escrutinio primario que fueron transmitiendo cada uno de los circuitos, que fueron 7.225 más algunos más circuitos a lo largo de todo el país, a lo largo y ancho de todo el país. Esos números ya están. De alguna manera ya se han recogido los principales lineamientos de esos resultados, es decir, que va a haber segunda vuelta el último domingo de noviembre, y más o menos ya se puede proyectar cómo va a estar integrado el Senado de la República. Con respecto a la Cámara de Diputados, puede haber alguna duda sobre quiénes van a ocupar esos cargos, porque eso depende de otras operaciones que habrá que hacer después del escrutinio definitivo o departamental. Ustedes saben que una vez cerrado el horario de votación se hace un primer escrutinio por los integrantes de la mesa y frente a delegados naturalmente, y después el martes comienza el escrutinio departamental o definitivo en cada una de las juntas electorales departamentales, también frente a la presencia de delegados. Se revisa el escrutinio primario en la medida en que haya algunas cosas que corregir, porque siempre y se reciben los recursos que se hayan interpuesto, se resuelven y en definitiva queda consolidado el resultado final que va a servir para realizar las adjudicaciones y posteriormente las proclamaciones. Ministro, ¿cómo transcurrió la jornada en cuanto a demoras y denuncias de listas? Bueno, nosotros tenemos una evaluación positiva, no hubo mayor interposición de recursos o quejas, sí, hubo algunas, sí. No
más allá de algún episodio lamentable que no tiene que ver con el proceso electoral, como el fallecimiento de una persona después de votar, que ocurrió en Aires Puros, no hubo ningún incidente de carácter extraordinario y que distorsionara el momento de la votación. Fue una jornada que transcurrió con total normalidad, ayudó el tiempo, no llovió, en fin, se dieron una serie de circunstancias que permitieron que la gente votara sin mayor dificultad. Además de este hecho lamentable del fallecimiento de esta persona, hubo otro hecho que fue portada en varios medios, que fue esta persona que ingresó dinero al sobre de votación. Así es. Afortunadamente parece que lo recuperó, por lo que he leído en la prensa, de manera que sí, alguien en el momento de introducir el voto también dejó ir una cantidad de dinero. Ocurre que, naturalmente, si ingresó, yo no conozco el hecho, seguramente va a venir reportado después, si ingresó al sobre de votación y a la urna, hasta el momento del escrutinio no se pudo recuperar eso, de manera que, bueno, podrá haber ocurrido eso y verá, y seguramente, por lo que yo he leído, ya lo recuperó. ¿Votó la cantidad de habilitados previstos? Sí, se votó lo que históricamente en el Uruguay se vota, es decir, alrededor de un 90%, casi un 90% de los habilitados para votar, es la suma habitual. También la cantidad de votos observados, que ustedes saben son de aquellos que votan fuera de su circuito, del circuito que les corresponde, y aquellos que tienen dificultades motrices y por no tener un circuito en un local accesible se trasladaron a otro circuito con un local accesible para poder sufragar. Hay unos 30 y pico de mil, es lo habitual. Esos no se escrutan en el escrutinio primario, sino en el escrutinio departamental o definitivo. Y también los custodias, los funcionarios electorales que no les corresponde o no pudieron trabajar en el circuito en que votan, y por lo tanto esos son los votos observados. Ministro, ¿cómo correr los plazos para aquellas personas que no votaron y tienen que justificar ese no voto? La Corte Electoral va a habilitar un plazo ahora después de la segunda vuelta, es decir, después del 24 de noviembre que se produce la elección de la segunda vuelta, y ahí se van a poder justificar las dos ausencias o una de las ausencias, es decir, de no haber ejercido el derecho al voto en primera o en segunda vuelta. Eso se va a poder hacer por dos vías, una ingresando a la página de la Corte Electoral y otra presencialmente frente a una de cada una de las juntas electorales departamentales. ¿Se encontraron muchos votos anulados por no ingresar a la lista y sí los plebiscitos? ¿Hubo confusión allí? Hubo algunos, no sé si obedece a una confusión o a la voluntad del votante, ¿verdad? Hubo algunos, en total, entre anulados y en blanco, estuvimos por debajo del 5%, también son cifras históricas, no son excepcionales, es lo que ocurre en casi todas las elecciones, por lo menos desde que yo tengo noticia. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, Pilar, allí tenían la palabra del ministro Corseñac a propósito de lo que fue esta jornada eleccionaria. El martes volveremos a hablar de estos datos porque comienza una nueva etapa. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Y nosotros acá seguimos en tema y estamos recibiendo a Alejandra González, quien es, investigadora, licenciada en Relaciones Internacionales y además, voy a decirlo, con un posgrado, está en una maestranda en Desarrollo Local y Regional, que mucho también tiene que ver con esto que vamos a hablar ahora, que integra además la Usina de Percepción Ciudadana. Un gusto que estés con nosotros, Alejandra. Gracias Pilar. Bueno, una jornada muy, muy larga ayer. Te quería preguntar cómo la primera mirada respecto a los resultados ya vistos de la Corte Electoral respecto a las encuestas previas. Bien, bueno, para nosotros fue una jornada de mucha satisfacción, sobre todo por los resultados de la proyección en sí, lo que estuvimos televisando anoche. ¿Cómo no? Pero también, sobre todo, teniendo en cuenta las mediciones anteriores, ¿no? Nosotros en la última medición habíamos podido captar porcentajes muy similares a los que terminaron aconteciendo, sobre todo en lo que tiene que ver con el Partido Colorado, con Cabildo Abierto, también con el Partido Independiente, y muy similares en cuanto al Partido Nacional también. Así que para nosotros, en ese sentido, fue muy satisfactoria, porque inclusive en aquellos casos
donde había algunas diferencias, estuvimos dentro de los márgenes de error que manejamos, así que técnicamente podemos decir que fue una jornada muy satisfactoria, pero también los resultados de las mediciones anteriores, ¿no? ¿Hubo sorpresas de acuerdo a lo que se venía viendo? Porque, bueno, se tenía otra expectativa en alguno de los partidos, ¿no? Bueno, nosotros particularmente en el Frente Amplio teníamos una intención de un 45%. Hicimos un ejercicio de proyección de indefinidos, que en ese sentido nos da un 2% de esos indefinidos totales que tendría una propensión a votar al Frente Amplio. Eso no ocurrió, o sea, vemos que el Frente Amplio está en el entorno del 44, vamos a ver cómo terminan estos circuitos que quedan, o sea, vamos a ver cómo termina el relevamiento final de votos, pero hay un aspecto bien importante que también nos refuerza la metodología. Nosotros estuvimos midiendo, y también lo presentamos acá por supuesto, nosotros visualizábamos un núcleo duro de un 44% de personas que se mantenían firmes a votar al Frente Amplio. Inclusive veíamos oscilaciones entre indecisos y desde indecisos, que después pudimos hacer esa proyección de indefinidos, pero sí nos marcaba un núcleo duro de 44%, considerando las mediciones de julio y septiembre, ¿no? Y es lo que básicamente termina pasando Claro, también. ¿y qué pasó que de esa cantidad de personas indecisas, que eran unas cuantas, ¿no? Porque llegaban Sí. entre 8 o 10%, Exacto. depende de la medición, no las captó el Frente Amplio? Esa es como la gran diferencia, digamos, porque la proyección de escrutinio daba hasta un 47%. ¿Qué pasó? ¿Esa gente se volcó al Partido Nacional? Bueno, en realidad hay unos aspectos que es importante declarar. Yo sé que permeaba como un ánimo derrotista dentro del Frente Amplio ayer, Sí. que en realidad si vamos a los números, el Frente Amplio tuvo una muy buena votación. Estamos hablando de que votó un 5% más que en las últimas elecciones. O sea, es un crecimiento bien importante. No así la coalición. O sea, si vemos el mensaje de la coalición, fue un mensaje de vencedor, pero si vamos a los números, votó un 7% por debajo del 2019. Entonces ahí podríamos pensar que algunos votos eventualmente podrían haber ido a Salle. Nosotros intentamos hacer esa medición de los otros partidos, que entre ellos estaba el de Identidad Soberana, el partido de Salle, que teníamos la tendencia a aproximarnos a que iba a tener una buena votación, pero no podíamos, por la muestra y demás, no podíamos confirmar una medición, y eso fue por eso lo mantuvimos dentro del porcentaje de otros, pero ahí sí posiblemente haya pasado eso. Luz también tuvo una votación interesante, ¿no? Así que bueno, posiblemente habrá que ver cómo termina quedando conformado y el Partido Nacional cómo termina posicionándose, porque claramente la coalición perdió adherentes, eso es un mensaje también. Claro, de todos modos, ¿cómo a nivel de comunicación de los discursos se expresó un mensaje diferente a los números? Pasó también en el 2019, mucho más, confiado salió Delgado, salió mejor igual, digo mejor, el Frente Amplio, Orsi, con un discurso bueno de ganar, de unidad, componedor. ¿De qué manera puede influir para captar votos de los que no votaron, de los que no los votaron para el balotaje? Bien, de pronto antes de entrarme en ese concepto, manifestar esto. El Frente Amplio logra mayoría en Cámara de Senadores. Eso también pudimos aproximar, 15 senadores veíamos en las últimas proyecciones, se concreta un parlamento con 16 senadores del Frente, y de pronto ahí jugará que si ganan un poco segunda vuelta son 17. ¿Cómo? Que si ganan segunda vuelta serían 17. Y hay que ver, claro, porque ahí la vicepresidenta compone también la Cámara de Senadores. Y en el escenario de un posible triunfo de Delgado, ahí la coalición no llegaría a la mayoría tampoco en senadores, estarían 15, ¿verdad? Hay 14 senadores de la coalición. Pero sin lugar a dudas tendrá que ver la tónica que le da cada coalición, cada bloque de cara a los votos que tienen que terminar de captar. Hay un tema que históricamente, si vemos, el Frente Amplio logra captar más votos en noviembre, ¿tá? Eso sucede. También posiblemente sucedió, si vemos en octubre de 2019,
muchos votantes que en octubre optaron por partidos de la coalición, en noviembre volvieron al frente y podemos estimar que se han quedado por este porcentaje interesante de un 44%. Eso por un lado. También decir que estamos en un escenario de una coalición más consolidada que no se daba en 2019. Habrá que ver si eso también juega a favor de la coalición, que es más chica en número, pero es verdad que está más consolidada porque ya tiene 5 años de histórico de gobernar, ¿no? De todos modos, con una composición bien diferente a la que asumían hace 5 años, ¿no? Porque, bueno, hay 2 partidos que tienen la gran mayoría de esa coalición y quedaron muy reducidos, bueno, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Sí. No, y habrá que ver cómo es esto de un Senado con 2 partidos también, ¿no? O sea, estos al menos es el escenario planteado hasta ahora. ¿Está confirmado el senador 16 para el Frente Amplio? Por ahora todo indicaría que sí. Habrá que ver si con estas puede cambiar algunas décimas. Podría llegar a pasar. No puede, o sea, en un principio estaría definido. Vamos a ver si cambia. Todavía no está ¿Iría al 100%. a favor de quién? ¿De Identidad Soberana o quién lo tomaría? Bueno, por ahora estamos hablando de que los tiene el Frente Amplio. Vamos a ver cómo para no aproximarnos según lo que pueda llegar a ocurrir. Bien, ¿y en diputados cómo viene? Decías que 48 tendría el Frente Amplio hasta el momento. Hasta el momento, y serían 49 la coalición más 2 de Salle. Esos son los últimos datos que estuve viendo, no sé si cambiará mucho más, pero bueno, siempre para nosotros también era una dificultad y eso cualitativamente nos pasó a todas las consultoras, era muy difícil aproximar algún resultado en diputados porque todos los escenarios eran posibles, porque estábamos hablando de una competencia de 11 partidos, donde los partidos chicos juegan, por supuesto, un partido interesante, ¿no? Claro. Ninguno de los otros chicos entró, digo, eso era como estaba más o menos previsto. Exacto. ¿Y de qué manera el tener diferente composición en las cámaras puede llegar a incidir, digamos, a nivel de un futuro gobierno de cualquier signo, cualquiera de los signos? Y bueno, ahí sobre todo habrá que apelar a la negociación y el diálogo, eso creo que es indiscutido, porque estamos hablando de que ninguno de los 2 bloques va a tener mayoría, ¿no? O sea, mayoría parlamentaria en total. Entonces ahí, sin lugar a dudas, debería pensarse, ¿no? Que va a ser un escenario de mucho diálogo. Debiera ser un escenario de mucho diálogo. Alejandra, ¿tenés datos de lo que fue al interior de cada partido, de cómo se votó? No en su totalidad. Estamos esperando un poco que se aproximen más las horas, tener más detalle de cómo ha seguido terminando de definir la Corte como para adentrarnos en eso. Bien. Pero, o sea, por lo pronto, el MPP dentro del Frente Amplio, el MPP claramente fue uno de los favoritos, eso sí, como gran resultado, pero queremos tener un poco de cautela y esperar que termine el avance de los resultados que esté contabilizando la Corte como para tener una respuesta en a ese sentido eso. no hubo sorpresas, era algo que era dentro de lo previsible, Exacto, ¿no? De lo esperable. Era un escenario esperable, sí. Bien. Sí. A nivel de los plebiscitos, también, como bueno, finalmente no salieron ninguno de los 2, el que tenía más chances en un principio era el de la habilitación de allanamientos nocturnos. Sí, no se llegó. No se llegó. Nosotros en todas las mediciones medíamos eso justamente, que ninguno de los 2 nos daba. Estamos hablando de un 50%, es un porcentaje muy exigente, ¿no? En ninguna de las mediciones nos daban posibilidades de obtener, ninguno llegaba al 50% en las mediciones. Y más o menos estuvieron en porcentajes muy similares a los que estuvimos midiendo, ¿no? En el entorno del 40, 35 en algunos casos, el de seguridad social como alto, pero también ahí la estimación fue bastante precisa, ninguno de los casos nos daba triunfo para ninguno de los 2 plebiscitos. Ayer Ana Coimbra nos decía, bueno, al interior de los partidos, cómo votaron los plebiscitos. Que bueno, parecían calcados, pero al revés. Podemos hablar sobre eso respecto a, bueno, dentro del Frente Amplio, cómo fue la votación el plebiscito, por ejemplo, de la reforma de la seguridad social. Sí, bueno, ahí fue también, nosotros en las mediciones teníamos ¿qué pasa? Lo que manifestábamos en cada una de las intervenciones era justamente que la dificultad de medir plebiscitos era porque
tiene un montón de pasos que considerar. En primer lugar, el ensobrado era clave. O sea, hicimos históricamente el ensobrado que hacen los partidos o los sectores a una papeleta tiene mucho que ver con el resultado final y en este escenario lo veíamos medio difuso. Por eso esta gran sorpresa que podía llegar a ser lo que aconteciera, sin lugar a dudas, en ningún escenario manejábamos triunfo, pero sí los márgenes de porcentaje, que ahí vemos que estuvo un poco por encima de lo esperable, pero cuando hacíamos las mediciones, el porcentaje altísimo de indecisos de seguridad social, sobre todo, la mitad de las personas, casi la mitad de las personas indecisas eran frente amplistas. Entonces, hasta último minuto teníamos esa duda de qué podía llegar a pasar con esos indecisos, porque la estimación de un plebiscito tiene un agregado que es esa posibilidad. Bueno, la gente tiene que recordar poner otra papeleta, una cosa es manifestar el voto y otra cosa es ejecutarlo, y ahí los márgenes siempre cambian. De todos modos, en el caso de los allanamientos nocturnos, ahí sí toda la coalición estaba ensobrando esa papeleta y no se llegó tampoco. Y no se llegó, pero ahí también recordemos que si vemos cómo estuvo la campaña, se fue diluyendo bastante, ¿no? El tema del plebiscito sobre los allanamientos. Veíamos mucha efervescencia sobre el de seguridad social, tanto para quienes estaban a favor o en contra, pero no así el de allanamientos. No hubo se fue diluyendo en el correr de la campaña, posiblemente por alguna eventualidad de detectar que no saldrían, no sabemos, pero la realidad es que no se habló tanto, no así como el de seguridad social, que estuvo muy conversado. Sí, con pocas sorpresas entonces la noche de ayer. Con pocas sorpresas. Para nosotros, felizmente, con datos muy aproximados a los que estábamos midiendo, así que muy satisfactorio. Alejandra González, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nosotros vamos a seguir de alguna manera en tema, porque ayer hubo una conferencia en el PIT-CNT, el presidente Marcelo Abdala encabezó justamente esta conferencia de prensa por la cantidad de organizaciones que apoyaban esta iniciativa de reforma constitucional, de reforma de la seguridad social. Esta campaña se desarrolló en el marco de una enorme asimetría. Nosotros nos enfrentamos a los resortes principales del poder, que es poder económico, político, mediático, que disparó sistemáticamente desde las alturas del poder a una campaña modesta, sin un peso, plebeya, y que logró nada más y nada menos que, seguramente veremos el resultado final, pero por encima de un 40% de la población, por encima del 1.000.000 de compatriotas. Entonces, nuestro enorme reconocimiento a la militancia, a la ciudadanía, y en esa cosa de que no hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia, un compromiso de corazón, un compromiso de honor, desde la clase obrera organizada, desde los movimientos sociales, desde los movimientos populares. Aquí no se rinde nadie. Nosotros vamos a persistir. Dijimos que la contribución democrática de los movimientos sociales que generó la condición de que nunca se conversó tanto de seguridad social como ahora, dijimos en ese marco que desde nuestra perspectiva, con independencia de lo que pasara el domingo, para nosotros, lo que ahora algunos parece se dieron cuenta de que las AFAP son una estafa. Nosotros dijimos que al final de cuentas las AFAP tienen los días contados. Y en Bolivia el expresidente Evo Morales denunció este domingo al gobierno de Luis Arce de buscar eliminarlo con un ataque armado supuestamente planificado con 2 de sus ministros para acabar con el oficialista Movimiento al Socialismo. En una declaración en el trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, el también líder del MAS, dijo que Arce cambió en la víspera al alto mando militar con un solo objetivo: eliminar a Evo Morales. Recibí 2 llamadas telefónicas de militares, pero también de algunos policías. Información oficial de primera mano. Llegó Lucho Arce de Rusia, se ha reunido con ministro de Gobierno, ministro de Defensa. Ahí planificaron, como el ex mando militar no obedeció una intervención,
decidieron cambiar rápidamente el mando militar con un solo objetivo: eliminar a Evo Morales. Y han debatido, textual, solo eliminando a Evo vamos a eliminar al MAS y PSP. Y ahora nos vamos a Chile porque el candidato de Chile Vamos, derecha tradicional, a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes, se impuso este domingo por el 50,6% de los votos a la candidata oficialista y actual alcaldesa, la comunista Iracy Hasler, quien obtuvo 28,5% cuando se lleva escrutado más del 50% de los votos. Mario Desbordes, candidato de Chile Vamos, ha obtenido el 50,4% de los votos en la elección a la alcaldía de Santiago, superando a la actual alcaldesa Iracy Hasler, quien representa al Partido Comunista y alcanzó el 28,5% de los votos. Estos resultados corresponden a un escrutinio superior al 30%. Este resultado representa un golpe para la coalición del gobierno liderada por el presidente Gabriel Boric, ya que Santiago es una de las comunas más importantes del país. La derrota de Hasler rompe con la continuidad de la izquierda en la alcaldía de Santiago. La elección de alcalde en Santiago Centro es considerada de gran importancia en el contexto político chileno, ya que desde 1996 ningún alcalde ha logrado ser reelegido. Esta contienda es vista como un indicador clave para las elecciones presidenciales, dado su impacto en el panorama político nacional. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, linda jornada.